Buenos días, mi nombre es Herly Villamizar de la materia Métodos e Instrumentos de la Evaluación Psicológica. Hoy vamos a hablar sobre los formatos y aspectos formales del informe en las áreas clínicas, educativas y organizacional y la evaluación psicológica, la redacción de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones. Un informe psicológico es una expresión escrita redactada de manera minuciosa y histórica, con hechos referidos a la evaluación psicológica, con el objetivo de transmitir a un destinatario los resultados, conclusiones y pronósticos en base a los datos obtenidos y analizados de los instrumentos técnicos como la entrevista, la observación y los test. El informe psicológico supone entonces ordenar los datos en función a las variables. 11 pasos para la redacción de un informe. Primero, el tipo del informe, el consentimiento del informado, reunir y estructurar la información. Primero los datos básicos, empezando por ahí. La evaluación, reflejar los objetivos y la propuesta de intervención, resultados y seguimientos de una intervención. Comprensible y útil para el lector. Ser objetivo y reflejar lo esencial y preparar la entrevista del informe. Para dirigir el informe debemos analizar hacia quién va remitido ese informe. Si va remitido hacia una institución educativa, hacia un docente, debemos hacer énfasis en la parte educativa. Más que todo en la parte del neurodesarrollo, en la percepción, en psicomotricidad, que son los que más van a utilizar los docentes en el aula. Estas funciones de los niños es lo que ellas más van a necesitar. Entonces, en el informe debe estar reflejado cuáles son las capacidades que tiene el niño y cuáles no tiene. De qué manera ella podría potencializar organizacional. Más que todo se evalúa es la capacidad que tiene la persona para desenvolverse en X función. Por ejemplo, una persona con trastorno esquizoide no la pueden poner a realizar actividades de atención al cliente porque no se va a sentir agradado y va a representar un riesgo para la empresa debido a que no se va a poder desenvolver bien y va a generar pérdidas porque va a atender mal al cliente y esto conlleva a que más adelante hayan problemas. Para poder realizar un informe psicológico, primero debemos hacer una entrevista psicológica y una historia clínica. En la primera parte debemos conocer, mediante la entrevista, los datos personales del consultante, en el cual van el nombre, apellidos, nacionalidad, cédula de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, religión, número de personas en la familia, número de las personas con las que convive, estado civil, ocupación, profesión, grado de educación, posición socioeconómica, localidad y número de teléfono. Para este caso usaremos la historia clínica de la señora Rosa Uribe. Como siguiente ítem debemos colocar el motivo de la consulta. ¿Qué afección sintomatológica está padeciendo el consultante para acudir a la consulta psicológica? La enfermedad actual, la historia médica familiar, los antecedentes personales, el desarrollo psicomotor, las cirugías, traumatismo, circunstancias significativas, cuánto tiempo han persistido estos problemas, qué está causando estos problemas, ventajas psicológicas del consultante, hábitos psicobiológicos, tipo de sueño, que ingiere alcohol o qué tipo de alcohol ingiere, tabaquismo, vida sexual activa, tipo de alimentación, comportamiento psicológico. Luego, siguiente punto, viene el primer examen mental, que se llama examen mental de inicio, el cual en este caso fue realizado el 10 del mes 7 del año 2019, el cual es una revisión de las 14 funciones mentales en el momento de aplicar el examen mental, en el cual este paciente reflejó en su informe de examen mental
Vigil, vestida acorde a su edad, sexo y contexto, con buena higiene personal, colaborador, con preocupación por sus síntomas, acordes a la realidad, psicomotricidad, eusinesia, conservado, orientado auto y alopsíquicamente, memoria a medio, corto y largo plazo conservada, lenguaje fluido, coherente, mantiene la sintaxis, intensidad en el tono de voz, prosodia adecuada, eutímico, senso-percepción. Su inteligencia aparenta un nivel promedio de acuerdo a su escolaridad, pensamiento organizado, con capacidad de análisis y síntesis adecuada, afectividad, presenta ansiedad, inteligencia, juicio conservado, insight positivo y disonías. Luego, como siguiente ítem, viene la paraclínica, en la cual se deben colocar los exámenes fisiológicos que se le han hecho al paciente, como lo es el TAC, RX de tórax, hematogramas, plaquetas, análisis hormonales, análisis clínico, y luego de esto vienen las interconsultas, que según el diálogo con el paciente, el psicólogo tiene. Luego vienen las interconsultas, en las cuales el psicólogo remite al consultante a ciertos especialistas, como en este caso sería hacia el ginecólogo, al cardiólogo, al oftalmólogo y a odontología. Luego viene el diagnóstico, en el cual se van a ver reflejados cuáles son los síntomas que padece el paciente. Luego, para la evaluación se va a utilizar el test de la figura humana de Karen Machover, la cual el paciente debe dibujar una mujer en este caso, y mediante el dibujo se le dan las interpretaciones, los rasgos estructurales, la cabeza, los rasgos corporales, el cuerpo, la vestimenta, la ubicación del dibujo. Luego viene la evaluación multiaxial. Donde podemos identificar qué trastorno padece el consultante. En este caso, el consultante en el eje 1 tiene trastorno de ansiedad generalizada, en el eje 2 no hay diagnóstico, en el eje 3 enfermedad del sistema circulatorio, en el eje 4 problemas relativos al grupo primario, y en el eje 5 90. En el eje 4 presenta el número actual es 90, el cual nos indica que sus síntomas son mínimos a escasos. Luego viene el diagnóstico diferencial, en el cual se demuestran otras enfermedades parecidas a la ansiedad generalizada, pero las cuales no tienen relación con el padecimiento del consultante. Las evoluciones y el examen mental actual. En este es el último que se le hizo a la consultante el día 27 del 2019, el cual dice: Vigil, vestida acorde a su edad, sexo y contexto, con buena higiene, personalidad. Luego, en el último examen mental que se realizó el 27 del 2019, el consultante se encuentra vigil, vestida acorde a su edad, sexo y contexto, con buena higiene personal, colaborador, con preocupación por sus síntomas acorde a la realidad, psicomotricidad, eusinesia, conservado, orientado auto y psíquicamente, memoria a mediano, corto y largo plazo conservada, lenguaje fluido, coherente, mantiene la síntesis, intensidad del tono de voz, prosodio adecuado, eutímico, senso-percepción.
Su inteligencia aparenta un nivel promedio de acuerdo a su escolaridad. Pensamiento organizado con capacidad de análisis y síntesis adecuada. Afectividad presenta ansiedad, inteligencia, juicio conservado, insight. Y en la psicodinámica es la relación que tiene el consultante con los más allegados, con su núcleo primario y secundario. Ejemplo, aquí están los abuelos, la madre, el padre, los hermanos, la madrina, el esposo y sus hijos. Y por último, el tratamiento que se le va a realizar al paciente y el pronóstico de cuál va a ser su evolución.